Buenos días, vamos a iniciar con otra clase más de estática. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos básicos de los instrumentos de medición. Y vamos a abordarlo de forma breve. Si alguien quiere profundizar en los temas, tendría que irse a algún libro de metrología. Entonces, esto es parte de la unidad 1 del libro o de la UDA de estática. Así que esta información pues, la van a necesitar para responder los problemas que corresponden a esta unidad. Bueno, entonces, una vez que ya vimos lo que es el sistema internacional de unidades, pues necesitamos ver lo que son los equipos, los aparatos con que hacemos esas mediciones. Dentro de los equipos pues hay algunos conceptos, algunas cosas que tenemos que tener presentes. Una de ellas es la sensibilidad de un aparato de medición o la apreciación. En algunos libros lo van a encontrar como apreciación, pero generalmente lo encuentran como sensibilidad. Por definición, pues la sensibilidad es la mínima cantidad de materia que se puede determinar con un aparato de medición. En términos matemáticos, la sensibilidad sería la lectura mayor menos la lectura menor entre el número de divisiones entre las lecturas. Para fines prácticos, por ejemplo, este es un equipo analógico, ¿no? Para fines prácticos, nosotros, voy a hacer un zoom, y se puede observar el zoom, pero para fines prácticos, sería esta división, la más pequeñita, en este caso. Para el caso de la pipeta sería esta, ahí donde estoy marcando. Y para el caso de esta probeta en particular sería esta. Esta sería la sensibilidad. Y es la medición mínima que yo puedo medir. Aquí estoy midiendo la capacidad o el volumen de un líquido en mililitros. Entonces, si se fijan, aquí es de 0 a 1. Hasta aquí tenemos 1 mililitro. Por lo tanto, tendría que ser 0.1 mililitros. Y eso sería mi sensibilidad. ¿Por qué? Porque es la capacidad mínima que yo puedo medir en el equipo con certeza, con cierta certeza. Mientras que y es una pipeta de 10 mililitros, esta sería de 100 mililitros. De aquí, bueno, hasta acá tendríamos 10 mililitros. Esto equivaldría a esta pipeta. De aquí a aquí, esta medición equivaldría a lo correspondiente a la pipeta. Entonces, y esta que sería aquí sería 1 mililitro. Aquí podríamos medir lo mínimo que yo puedo medir con certeza. Claro, a lo mejor aquí a ojo de buen cubero, si queda la mitad, pues sí lo puedo medir, pero la certeza sería esto. Entonces, esa es la sensibilidad. ¿De qué depende? De lo que vayamos a medir, ¿va? Entonces, si yo, por ejemplo, como ya les he puesto el ejemplo de las construcciones, las obras civiles, pues a lo mejor incluso con centímetros o un sistema de medición que me dé centímetros, con una sensibilidad de centímetros, es suficiente. Pero en un taller mecánico, la sensibilidad del equipo tendría que ser milésimas o hasta 10 milésimas. Tendría que ser de esa capacidad de pulgada, por ejemplo, si hablamos del sistema internacional, ¿no? o milésimas del sistema internacional, 10 milésimas a lo mejor en el sistema inglés. Entonces, esto es lo que es el concepto de sensibilidad. Es la lectura mínima que tiene un instrumento. A eso se refiere la sensibilidad, así de simple, ¿no? Entonces aquí tengo otros dos instrumentos. Por ejemplo, la sensibilidad de este instrumento
por ejemplo, el del de arriba sería de 1 milímetro. Es lo mínimo que yo puedo, suponiendo que está calibrado, ¿verdad? También asumimos que está calibrado. Y la sensibilidad del de abajo tendría que ser, es de 1 centímetro. Esa es la sensibilidad. El de abajo probablemente lo puedo usar en la obra civil. Para obra civil. Y el de arriba, a lo mejor en carpintería. O sea, un error de 1 milímetro en carpintería no pasa nada. Sin embargo, un error en carpintería del orden de centímetro ya, entonces sí hay problemas, ¿no? Pero a lo mejor utilizar un sistema de medición en milímetros en ingeniería civil sería mucho. Entonces, y ahora, comparando de precios, yo asumiría, supongamos que es la misma empresa que fabrica este mismo instrumento, entonces va a tener un costo y debe tener un costo mayor por lógica. ¿Por qué? Porque me debe garantizar que esta medida mínima es 1 milímetro, o al menos calibrado. Calibrado significa que no necesariamente es exacto, que hay un error, pero ese error me lo dan. Y aquí la empresa me tendría que garantizar, el vendedor, si fuera algo certificado, algo acreditado, que es 1 centímetro. Entonces, claro que es más fácil calibrar esto que esto. Aquí requeriría un calibre más fino que acá. Entonces, y eso es el concepto de sensibilidad. Eso sería sensibilidad. Hay otra cosa que se llama exactitud. Una cosa es sensibilidad, recuerden. Sensibilidad es la graduación mínima que tiene un instrumento de medición. Por ejemplo, en el laboratorio de química, pues tenemos que tener del orden de 0.0001, por ejemplo. Mientras que a lo mejor una báscula en la cocina que me dé del orden de gramos es suficiente. Y en laboratorio químico tendría que ser 0.0001 gramo la sensibilidad. Ahora, exactitud es la capacidad de un aparato para acercarse al valor verdadero. Si, por ejemplo, yo tengo un bloque y ese bloque tiene este ancho, este valor que le estoy dibujando ahí en la pantalla, ese X va a tener un valor verdadero. Cuando yo lo mido con dos aparatos diferentes, uno de ellos puede ser más exacto que otro. Nunca voy a tener el valor verdadero. Eso es, idealmente, en la práctica es imposible. Siempre va a haber un error. ¿Por qué? Porque recuerden, en la fabricación de los instrumentos hay tolerancias, hay errores, y esos se ven reflejados en la medición. Entonces, vamos a suponer que esta medición, el valor real, supongamos que yo tengo un equipo súper exacto, logré construirlo, y me dice este aparato que tiene un valor de 12.22, y ese aparato es el exacto del mundo. Vamos a suponer, ese es exacto. Entonces, claro, nunca va a haber, incluso con los más modernos, siempre va a haber un error. Entonces, y yo mido con dos sistemas de medición diferentes. O el mismo sistema de medición, vamos a suponer que yo lo mido exactamente con el mismo sistema de medición, nada más que uno es chino y el otro es japonés. Entonces, y resulta que en el japonés, por dar un ejemplo, ¿no? Hago 3 mediciones, me da 12.2, me da 12.2, 12.2, mientras que en el chino me da 12.18, lo vuelvo a medir, me da 12.25, lo vuelvo a medir y me da 12.26. Si se fijan, el japonés, por dar un ejemplo, vamos a suponer que este es el japonés y este es el chino. Ahora, no todo lo chino es malo, ¿eh? Hay cosas muy... En China hay equipos de muchas calidades. Entre más precio, pues mayor calidad. Vamos a suponer que vamos allí
al centro y compramos un vernier chino. Y vamos a Mitutoyo y compramos uno japonés. El Mitutoyo, vamos a suponer que me da, le hago 3 mediciones a la misma pieza, a esta pieza que está acá. Le dan aquí a esta. Y resulta que me da 12.2, 12.2, 12.2 y este me da 2, el chino 12.18, el mismo instrumento, 12.25 y 12.16. Si se fijan, aunque el chino es más sensible, recuerden que la sensibilidad es la escala. Aquí puedo medir hasta centésimas, mientras que acá puedo medir décimas, es decir, esta escala mínima es mayor que la china. Sin embargo, si se fijan, este es el valor real. La diferencia entre este con este es 0.2 en la primera medición. 0.2, hay un error de 0.2 milímetros. En esta 0.2, en esta 0.2. Mientras que acá vamos a tener un error de 0.04. Y en este vamos a tener un error de 0.03. ¿Se fijan? Mientras que acá vamos a tener un error, el error es la diferencia de 0.6 milímetros, son milímetros. Y recuerden que siempre hay que poner las unidades, si no, pues está mal. Ahí está, aquí 0.6. Si se fijan, los errores del equipo chino, del equipo chino, siempre, aquí es 2, aquí está mal, aquí es 2. Del equipo chino siempre son mayores al equipo japonés. Entonces podemos tener equipos sensibles, más sensibles, y equipos menos sensibles, pero no necesariamente son más exactos. Aquí vemos que el equipo japonés es menos sensible, es decir, la escala más pequeña es mayor que el chino, pero es más exacto porque el error entre lo que medí contra el valor verdadero, la diferencia entre el valor verdadero contra lo que medí es 0.02, mientras que el chino, además de que no es estable porque me da diferentes mediciones, el error es mayor. Entonces, no necesariamente, y aquí tenemos un ejemplo real, un ejemplo que ustedes pueden hacer real. Según ya en los últimos tiempos, ya este error cada vez es menos. Pero al menos todavía hace unos años, si ustedes van por ejemplo, a Walmart, H-E-B, donde ustedes quieran, y van al área de farmacias, pueden encontrar el termómetro para medir temperatura corporal a base de mercurio. Y pueden comprar uno electrónico. Lo que tiene una masa de mercurio. Tiene una masa de mercurio. Entonces, aquí hay un espacio, tiene en esta parte, y hay un espacio que tiene aire, o vacío, ¿no? O aire, tiene aire. Entonces, cuando aumentamos la temperatura del mercurio, el mercurio recuerden, es un metal, se dilata, es uno de los materiales que más se dilatan. Entonces, yo puedo relacionar la temperatura contra la longitud, y con eso yo puedo poner aquí una graduación y puedo calibrar, puedo hacer una curva de calibración entre temperatura contra dilatación, y ajustamos de tal manera que coincida con la temperatura en grados Celsius. Otro lo que hace es dispara un haz de luz, un láser en la piel. Entonces, y luego dispara y rebota. Una parte es absorbida y una reflejada. Por reflexión hacen un ajuste ellos, una calibración.
la reflexión contra la temperatura del cuerpo, ¿no? El problema es que a veces esa reflexión puede ser mayor o menor por la piel. Acuérdense que entre más oscura absorbe más la luz, entre más blanca sea nuestra piel, refleja más la luz. Otra puede ser si en la zona donde lo hicimos somos lampiños o no, tenemos pelo o no, el pelo también absorbe. Entonces eso le mete ruido, le mete errores, y por eso estos equipos, aunque a veces son más sensibles, porque a veces, por ejemplo, te pueden medir 36.7 o hasta te pueden medir, bueno, generalmente son décimas o hasta centésimas, y pues es más antiguito. Sin embargo, es más exacto. Todavía no sé si a lo mejor ya algunos que ya manejan algoritmos y hacen correcciones, ¿no? Es menos exacto. Entonces, no necesariamente la tecnología trae exactitud. Como así la sensibilidad, no necesariamente un equipo que es más sensible es más exacto. Tampoco no necesariamente un equipo electrónico es más exacto que los analógicos. Estos son digitales y estos son analógicos. Analógicos, ¿no? Y estos son digitales. La sensibilidad de pues es la graduación mínima que nos puede dar el equipo, mientras que esta sensibilidad no lo da la propia lectura. Si va de 38.2, 38.3, entonces su sensibilidad es 0.1, pero por ejemplo si va de 30.0 y luego brinca a 30.5 y luego 30 o 31, perdón, 0.0, entonces su sensibilidad es esta diferencia, es la diferencia entre una lectura contra la siguiente. Entonces aquí la sensibilidad será 0.5, por dar un ejemplo, mientras que aquí es la diferencia mínima de una lectura a otra, básicamente. Aquí la sensibilidad es de 0.1 y aquí también es la misma sensibilidad. Sin embargo, este es el termómetro digital, es moderno, mientras que es de los antiguitos, este es el típico, ¿no? Pero además de ser muy barato, vale como 10 pesos, incluso a veces hasta te lo regalan. Y sí es caro. Hay algunos que, no sé, andan ahorita como en 300, 400 pesos, ¿no? Ahí en Amazon. Entonces, no necesariamente la tecnología hace que sea más exacto. Lo que nos importa es, bueno, hay dos parámetros, que sea lo más exacto que se pueda y la sensibilidad, la adecuada, como les digo. Si es, por ejemplo, si es construcción civil, pues si la sensibilidad que sea del orden de centímetros está bien, o de 0.5 centímetros. Pero si es un taller mecánico, ahí necesito de milésimas, ¿sí? O 10 milésimas incluso de milímetro, de pulgada de sensibilidad. Entonces depende dónde lo vamos a usar, la sensibilidad, pero independientemente de dónde lo vamos a usar, pues requerimos un instrumento que sea lo más exacto. Pero recuerden, entre más sensible sea un equipo, es decir, su escala más pequeña es más caro, y entre más exacto, más caro, mucho más caro. Si ustedes, por ejemplo, se meten a Amazon o van a una tienda de estéreo, van a encontrar voltímetros. Un ejemplo, los voltímetros de 5,000, 6,000 pesos, pero también van a encontrar voltímetros de 100 pesos. Entonces, por lógica, yo diría que los de 10,000, 15,000, 20,000 son más exactos, más estables con el tiempo que los de 100 pesos. Con los de 100 pesos, con el sol, ya se modificó, o sea, no son estables, por el mismo precio, ¿no? Pero depende también, o sea, si nada más quieres saber, si quieres saber si hay corriente o no, pues a lo mejor uno de 100 pesos te resuelve el problema. Pero si vas a checar una instalación eléctrica donde necesitas saber el voltaje, porque si no te va a quemar los equipos, pues a lo mejor sí requieres un voltímetro decente, ¿no? Todo depende el uso. Ni uno ni otro es bueno ni es malo. Depende en qué lo vas a usar. Entonces tenemos sensibilidad, tenemos exactitud de los instrumentos, el error. Tenemos varios tipos de errores, solo es un ejemplo general.
Como les digo, si quieren profundizar en el tema, se tendría que chequen un libro de texto de metrología, que yo les recomiendo que lo tengan porque en algún momento ustedes no saben cuando terminen si van a ir al área de metrología, porque la metrología es primordial para cualquier empresa. Cualquier empresa tiene que saber lo que está produciendo y tiene que tener un departamento de calidad donde verifiquen que lo que está produciendo está dentro de los parámetros. Entonces, ustedes no saben si van a caer en el área de metrología. Podría ser que sí, pudiera ser que no. Pero independientemente de eso, en algún momento van a necesitar medir algo, aunque sea en su casa. Entonces, tenemos dos tipos de errores: los errores indeterminados o accidentales y los determinados o sistemáticos. Entonces, los indeterminados o accidentales son ocasionados por el operador u otros factores que afectan a la medida, y los determinados o sistemáticos son aquellos debido al aparato de medición y normalmente viene de fábrica. Al originarse su proceso de producción. Hay un proceso que se llama GR&R, en donde precisamente es una metodología, no recuerdo las siglas en inglés, cuando estaba en Matamoros, recuerdo en la empresa, yo estaba en ese departamento y esa metodología, que era parte del ISO, lo que hacía se verificaban los equipos y se veía si era el problema del operador, si era problema del equipo o era la combinación de los dos. Entonces, y ahí te daba los parámetros. Entonces, siempre hay que tener, los errores siempre van a estar presentes. Por eso decimos que nunca vamos a saber la medida exacta de una medida. Por eso damos lo que son tolerancias, un más menos, ¿no? Entonces es imposible encontrar el verdadero valor de una medida. El límite lo impone la sensibilidad del aparato. Entonces, siempre va a haber errores, siempre, pero se procura y evitar los errores cuesta. Por eso los equipos que el error es pequeño son altos, porque se tienen que tener buenos sistemas de calidad. Bueno, tenemos además el error experimental, que es la diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. Este se relaciona directamente con la apreciación del instrumento de medición, ¿no? Que es lo que les decía, el ejemplo del sistema de medición japonés y chino. Por dar un ejemplo, no necesariamente lo japonés es bueno y no necesariamente lo chino es malo. Entonces, el error experimental pues es el valor verdadero menos el valor medio. El valor verdadero, por ejemplo, 12.22, y el valor medio que me pudiera dar algún instrumento de medición, 12.20. Entonces su error va a ser de 0.02. Ese es el error del instrumento. Entonces esto sí hay que considerar, ¿no? Siempre va a haber un error, siempre va a haber tolerancia. Tenemos los errores porcentuales. Tenemos y que es el error porcentual, es el error cometido en cada unidad de medida toda vez que se hace una medición. Entonces se expresa como el error entre la medida realizada por 100, no es un porcentaje, es la expresión en forma porcentual. Y el error porcentual es indicativo de la precisión de una medición. La precisión es la medida de la concordancia existente entre un grupo de valores experimentales. Eso es la precisión. Otro concepto son las cifras significativas, que por ahí van a leer en su libro de texto. Entonces, ¿cuál es la importancia? Bueno, en ingeniería siempre realizamos mediciones: longitud, volumen, temperatura, tiempo. En nuestra UDA, pues principalmente va a ser longitud, tiempo y masa, principalmente, ¿no? Pero las cifras significativas es más o menos parecido a la sensibilidad. Aquí tenemos dos ejemplos de las cifras significativas. Entonces, cifra significativa es todo dígito que tenga significado físico. Está en función del instrumento de medición. En una medida, las cifras
significativas son todos los dígitos conocidos con certeza. Entonces aquí, por ejemplo, este que vemos aquí, si ven, tiene una cifra significativa más que este. Tiene 4 cifras, mientras que este tiene 3 cifras significativas. Entonces, en donde siempre, fíjense bien, siempre la última cifra es la que está en duda, porque la última cifra es donde está dentro del error. O sea, el error tiene que estar, puede ser 0.01 o puede ser 0.2 o 0.03. Aquí el error podría ser 0.1. ¿Por qué? Porque debe estar dentro de la última cifra generalmente. Aquí debe estar, aquí está en centésimas, mientras que el del lado izquierdo está en, centésimas, y este está en décimas del lado derecho, y este está en centésimas. Entonces el error tiene que estar dentro de aquí. Significa que si yo mido la temperatura con este termómetro, estoy seguro que es 38.7. Lo que no estoy seguro es con el 5, porque el 5 podría ser 38.75, podría ser 38.76, podría ser 38.74, dependiendo suponiendo que el error es 0.01. Acá si suponemos que el error es 0.1, entonces estoy seguro que la temperatura es 35, lo que no estoy seguro es este, porque este podría estar 35.1, 35.2 o 35.3. Entonces el último dígito es el que no estoy seguro, los otros sí estoy seguro. Entonces este tiene 4 cifras y este tiene 3 cifras significativas. Aquí tenemos algunos ejemplos, algunas reglas para las cifras significativas. Por ejemplo, esta lectura tiene 4 cifras: el 2, el 9, el 4 y el 8. Son 4 cifras significativas. Esta tiene 3 cifras significativas. Significa que aquí lo medí con un instrumento que únicamente su escala mínima es de unidades. Y aquí tiene 2 cifras significativas. Entonces, todas las cifras distintas de ceros son significativas. Cuando los ceros están entre 2 unidades, esos son significativos. Entonces aquí tenemos 3 cifras significativas. Son 3 cifras. En el siguiente tengo 2005. Como el 0 está en medio de los dos, del 2 y el 5, tengo 4 cifras significativas. Aquí tengo 5 cifras significativas. Y los ceros a la derecha del punto decimal son cifras significativas. Aquí son 6500. Esto sí vale. Y aquí está mal, aquí son 4. Son 4. ¿No es cierto? Está equivocado. Aquí son 4 cifras significativas. Aquí son 4 también cifras significativas. Los ceros a la derecha valen, son 4. Y aquí son 2 cifras significativas. 2 cifras significativas. Es 8.0. Ahora, fíjense bien. Voy a regresar al anterior. A este. Voy a borrar. Este instrumento de medición tiene 4 cifras. Y este instrumento de medición tiene 3 cifras significativas. Si me diera 35.0, yo no puedo poner 35. No es correcto poner 35. Si esto me diera 35, tengo que ponerlo así. ¿Por qué? Porque significa que
yo le estoy dando a entender que esto lo medí con un instrumento que es capaz de medir décimas. Si yo lo pongo así, significa que yo lo medí con un instrumento que únicamente es capaz de medir unidades. Este instrumento en todo caso tiene una sensibilidad de 1 grado Celsius, mientras que este tiene una sensibilidad 0.1 grados Celsius. Entonces es mejor medirlo con este instrumento en el caso de temperatura que con este instrumento. Entonces este significaría que este equipo es más barato que este. Entonces si lo medí con este y yo pongo esto, estoy diciendo que lo estoy midiendo con un equipo que no mide décimas, sino unidades. Entonces está mal, esto está mal, ¿no? Es como, por ejemplo, ustedes compran un auto BMW, no van a ir a la familia, a su papá o a su mamá a decirle, oye mamá, compré un Bolcho. No, van a decir, compré un BMW. Entonces, lo que están diciendo cuando alguien lee 35.8, dice, mira, compró más o menos un buen instrumento de medición. Ahora, si pudieran poner esto, y si ponen esto está mal también, porque están mintiendo. Esto significa que utilizaron un instrumento súper sensible, o sea, súper caro. Si vale, no sé, 80 pesos, y como es más sensible de acá, vale, no sé, vamos a ponerle 200 pesos. Entonces, si yo digo que lo medí con estoy hablando a lo mejor de un equipo de 5,000 pesos por la capacidad de sensibilidad, cuando esto es mentira, porque yo lo medí con uno de 80 pesos. Entonces, esto es importante ponerlo, ¿no? Esto es bien importante, porque habla qué equipo estoy midiendo. Entonces, aquí, si me salió 35 grados, entonces tengo que poner 35.00. No debo de poner 35, porque regresamos al mismo caso. O sea, gasté 200 pesos. Esto me significa que es un equipo de 200 pesos, por decirlo así. Y con esto estoy diciendo que lo estoy haciendo con un equipo de 10 pesos. Entonces, esto no se vale. Tampoco se vale decir 35.0000. Porque aquí estoy diciendo que lo hice con un super equipo cuando realmente lo hice con un equipo modesto de 200 pesos. Aquí a lo mejor vale 10,000 pesos. Suponiendo que están calibrados, ¿verdad? Porque si no están calibrados, pues no sé si la lectura es real. O sea, no tiene sentido la precisión si no es exacto. Si no, o tiene una exactitud más o menos buena, como el caso que les decía del instrumento japonés y el chino. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Esos son las cifras significativas. Los ceros situados a la izquierda de la primera cifra diferente de 0 no son significativos. Eso los de la izquierda, por ejemplo, es significativo. Estos no son significativos. Entonces, esto tiene una cifra significativa. Son 3 cifras significativas. ¿Sí? Porque recuerden que tiene que ver con la sensibilidad del equipo. ¿Por qué estos no son cifras significativas? Porque al final de cuentas 0.005, supongamos que son milímetros, tiene una cifra significativa por esto, menos 3, 5 por 10 a la 3 milímetros. Significa que es un instrumento que me puede medir milésimas. Puede medir milésimas de milímetro. Lo que no me dice es si mide desde las unidades hasta las milésimas o únicamente milésimas. Por eso no es significante las cifras.
Entonces, las cifras significativas es independiente de la unidad de medida. No importa si son milímetros, kilogramos. O sea, son 3. Independientemente de si aquí está en kilogramos, si son segundos, no importa. Aquí igual son 3, no importa si son milímetros, si son metros cúbicos, si es metros sobre velocidad. No tiene nada que ver las unidades, sino más bien la cantidad. Y aquí son 3 cifras significativas. Recuerden que los ceros a la izquierda no se cuentan como cifras significativas. A la derecha sí, pero a la izquierda no. Entonces miren, ¿para qué sirve en la práctica esto? ¿Para qué sirve? Vamos a suponer que ustedes, voy a mover mi pizarra, que ustedes son arquitectos. Vamos a suponer que son arquitectos. Si ustedes dibujan en AutoCAD una casa. Y dibujan una casa, ¿no? Dibujan su casa. Ahí está su casa dibujada. Y dicen, esta medida que está aquí, este ancho, o no, el ancho no. Vamos a poner mejor lo que es la altura. Vamos a poner la altura. Vamos a poner la altura. Yo esta altura la quiero de 3 metros. Entonces van a poner, yo la quiero de 3 metros. 3.002 metros. Yo les pregunto, ¿tiene sentido esto? Si a final de cuentas esto lo va a medir un albañil, y el albañil va a usar una cinta métrica. Entonces, una cinta métrica que no logra medir eso, que no lo logra medir, que cuando mucho mide, déjenme ponerles una figurita. Una cinta. Estoy usando ahorita un programa nuevo. Este es un programa nuevo. Entonces, pues estoy aprendiendo a usarlo todavía. Bueno, una cinta métrica. Entonces, no tiene sentido darle esta medida a un albañil. ¿Por qué? Porque él va a usar una cinta métrica. Y la cinta métrica, lo menos que puede medir es en milímetros. Mide en centímetros. O hasta medio centímetros. Lo menos que puede medir es esto es lo mínimo que puede medir. Centímetros. Yo les pregunto, ¿tiene sentido que él se fije si es un milímetro más, un milímetro menos, o un medio centímetro más o medio centímetro? No tiene ningún sentido. Entonces, el arquitecto pues lo puede poner 3 metros. Está diciendo que no se requiere un instrumento de medición. O sea, con una cinta métrica. Si yo pongo esto, yo necesitaré un equipo muy moderno, muy caro. Entonces, que va a salir muy caro para lo que sirve. Entonces, para eso sirve las cifras significativas. Entonces,
no tiene para qué poner entre más ceros a la izquierda. Es un instrumento más sensible y es más caro. Entonces sí, ahora si yo voy a hacer una flecha, maquinar una flecha de un motor, y aquí le voy a montar un rodamiento a esa flecha. El rodamiento trae tolerancias de 0.001 más o menos, o un poquito más grandes las tolerancias. Entonces si yo le digo aquí que me lo haga, por ejemplo, el diámetro de 10 milímetros, me va a usar un instrumento como la que usa el albañil. Entonces esto no me lo va a respetar, porque no va a ser capaz ni siquiera de ver milímetros, ni siquiera centímetros. Yo tengo que ponerle al tornero que sea en todo caso de 10.000, aunque aquí es 0, tengo que ponerle, significa que va a ser un instrumento con la capacidad de ver hasta milésimas. Tiene que tener la capacidad de medir milésimas ese instrumento de medición, y luego le voy a poner una tolerancia, ¿no? No sé, de 0.005 por dar. Entonces el instrumento debe ser capaz de que su error esté por debajo de este, para que me garantice que va a estar dentro de esa zona, por alguna razón, ¿no? Entonces depende. Entonces esta que vemos aquí arriba, este instrumento sería de 2 cifras significativas, mientras que este instrumento tendría que ser capaz de medir 5 cifras significativas. Este lo puedo lograr con una cinta métrica, mientras que este a lo mejor con un micrómetro. Entonces ese es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, por favor, lean el texto del libro. No se queden con lo que yo digo aquí. O sea, no me crean tampoco. Puedo estarlos engañando. Entonces, sí les pido por favor que lean el libro de texto, ¿no? Bueno. Entonces, hay otra cosa que sí vamos a estar trabajando en el redondeo. En el redondeo de la... Miren, este es otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Aquí tenemos 2 básculas. La báscula del lado izquierdo, esta que estoy marcando, es como las que tenemos en los laboratorios de química. Y si se fija, puede medir hasta 10 milésimas de gramo. Es decir, este tiene una sensibilidad 0.0001. Aquí sería 1 si brinca de 0, 1, 2, 3, porque podría brincar de 0, 2, 4, 6, entonces este sería 2, pero vamos a suponer que es 1. Esta sería la sensibilidad de este equipo. Y de este equipo no veo el 0, pero vamos a suponer que el punto está aquí, ahí donde lo marqué. Entonces nada más mide gramos. Entonces este puede medir, supongamos, 999 gramos. De 0 a 999. Generalmente miden incluso hasta los de cocina. Generalmente una pesa de cocina, supongamos que es de cocina, ¿no? Más o menos como 500 gramos hasta 0 gramos, más o menos el rango. Y si vemos aquí, brinca de 1 en 1 y su sensibilidad es de 1. Ese es de 1. ¿Qué significa?
Por ejemplo, si yo voy a hacer un pastel y necesito 25 gramos de harina, significa que el último dígito es el de duda, que este podría ser 25, a lo mejor podría ser 26 o podría ser 27. ¿Sí? Y generalmente se pone lo que leí más menos lo que es la incertidumbre que me da. En el caso de estos aparatos me lo da el aparato, generalmente viene como una D. Supongamos que la incertidumbre es de 1 gramo, significaría que es 25 más menos 1 gramo. Y la incertidumbre me lo da el aparato. Generalmente hay una tablita, probablemente aquí venga, pero no viene como una D. Y supongamos que es 0.0002. Significa que si yo en este aparato yo peso sal, yo necesito para una reacción algún tipo de sal, y necesito 0.0020, tengo que poner más o menos la sensibilidad 0.0002. Ese sería gramo, ¿no? Acá 0, así, gramos. De acuerdo a la norma oficial mexicana, tengo que ponerlo así. Aquí gramos y gramos. Y el gramo es G. Y lo trae, en el caso de los equipos digitales, eso lo trae, eso se saca de forma, por una función de densidad de probabilidad. Hay un procedimiento que los fabricantes usan y lo sacan con el equipo, ¿no? Entonces ellos pueden sacar la incertidumbre, y esa incertidumbre generalmente viene en la tabla y viene como una D, y eso nada más le ponemos más o menos, o a veces viene en porcentajes, o a veces viene en una ecuación en función del peso, en este caso de la masa. No sé, te dice que D es igual a, no sé, 0.002 por la masa medida, y eso dividido entre algo. Por dar un ejemplo, ellos vienen. Generalmente en los aparatos digitales así son. Es complicado determinar ese dato, ¿no? Entonces ya no lo da el fabricante. Entonces, en el caso del redondeo, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la cifra 3.1416. ¿Para qué necesitamos el redondeo? Vamos a suponer, ¿cuál es el uso práctico del redondeo? Vamos a suponer que yo medí algo aquí, en esta báscula, el de la izquierda. Entonces, y yo medí 2,946 gramos. Pero yo voy a reproducir con esta báscula. Entonces no tiene sentido que yo use estas 4 cifras si mi báscula que yo voy a usar no es capaz de medir esto. Vamos a suponer que aquí es 0.000. O sea, estas es 3 cifras después del punto, y esta es más fina o de más sensibilidad. Claro que esta va a tener un precio, y esta, por tener una cifra de más, va a ser un poquillo más cara. Asumiendo que igual esta es más exacta, que invirtieron en calibrar y en los equipos y todo eso, ¿no? Entonces, si yo tengo y yo lo voy a reproducir con esta, no tiene sentido porque no, este sistema de medición no va a ser capaz de medir esta cifra. Entonces lo que hago es un redondeo para hacerlo con este. Y precisamente lo que vemos aquí. Entonces, una regla para redondeo: si el dígito de la derecha, por ejemplo el 6, el 4, es menor que 5, se suprime. Y si la cifra significativa queda igual. Por ejemplo, aquí, no es menor, es mayor de 5, entonces el 1 sube a 2. Entonces sería 3.1416. Le quito una cifra, sería 3.141. Pero que lo redondeé a 3 cifras, es decir, el 3 y el 14. Entonces, como es menor de 5, es 3, se suprime simplemente 3.14. ¿Sí?
en este caso yo necesito, aquí tengo 4 cifras significativas, pero esta báscula es de 3 cifras significativas, no tiene caso trabajar con 4, necesito reducirla, entonces tendría que ser 0.29. Como el 6 es mayor de 5, el 4 sube a 5 gramos. Este es un redondeo y ahí es donde se usa. Entonces, cuando paso de un instrumento de medición con una sensibilidad, pero al final lo voy a hacer con una de sensibilidad menor. Ahora, si medir de aquí no tiene sentido acá, no sea, simplemente se agrega un 0. Si va a ser al revés, le agrego un 0. Si aquí me diera, no sé, 0.365, acá tendría que poner 0.365 y lo que me dé en el siguiente dígito, no importa cuál me dé, a final de cuentas este es el último dígito que estoy en duda, entonces no importa cuál sea lo manejo así. Entonces ese es para cuando quiero redondear y cuando la última cifra del redondeo es menor de 5, simplemente se ignora. Entonces aquí paso de 3.14 a 3 cifras, 3.14, y era 3.1416. Aquí en esta parte era 2.136. Si lo quiero de 2 cifras, como el 3 es menor de 5, entonces pasa a 2.1. Ya tengo 2 cifras. Aquí tengo 4 cifras, aquí lo quiero a 3, sería quitar el 4, perdón. Aquí estaría quitando el 3 y el 6, y aquí quitando el 1 y el 6. Entonces, como el 1 es menor de 5, se ignora todo lo demás. Como aquí el 3 es menor de 5, se ignora todo lo demás. Y aquí el 4 es menor que 5, se ignora. Y se pone tal cual. Ese es cuando es menor la cifra menor de 5, ¿no? Es el... ahora, si el dígito de la derecha, la última cifra, es mayor que 5, se suprime, pero se aumenta una unidad en la cifra. Tengo el mismo ejemplo. Tengo esta de aquí, son 5 cifras significativas. Quiero redondearlo a 4. Entonces son 1, 2, 3, 4. Tendría que quitar el 6. Pero como el 6 es mayor de 5, el número, el compañero pasa a 2. Por eso aquí paso a 2. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Lo redondeo a 3 cifras significativas. Es decir, tengo que eliminar el 6. Pero como el 6 es mayor que 5, el 3 pasa como 4. Entonces pasa a 2.14. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Necesito redondearlo a 2 cifras significativas. Tengo que quitar el 6 y el 4. Pero como el 6 es mayor de 5, convierte al 8 en 9. Por eso aquí ya tengo lo redondeado a 2 cifras significativas. Si el dígito de la derecha de la última cifra significativa es exactamente igual que 5, se suprime y se aumenta en una unidad. Si es impar, si esta es impar, si es par no se aumenta. Entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Aquí tengo estas cifras, son 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Necesito redondearlo a 3, significa que voy a suprimir el 5. Pero como el 9 es impar, entonces el 6 sube a 7. Y aquí está. Acuérdense que como son 3 cifras, el 0 se mantiene. ¿Sí? Entonces, ese sería. Aquí tenemos otra. 4 cifras significativas. Lo redondeo a 3 cifras, significa que tengo que eliminar el 5. Como es exactamente 5 y el 8 es par, se queda como 8, no lo modifica. Aquí tenemos otro ejemplo. Tengo 1, 2, 3 y lo quiero redondear a 2 cifras significativas. Significa que eliminaría el 5. Pero como el 6 es par, se queda igual. Y aquí tengo otro ejemplo. Tengo 1, 2, 3. Son 2 cifras significativas. Como el de nosotros,
como el 7 es impar, y voy a eliminar el 5, y el 7 sube a 8. Aquí está 8. Esas son las reglas, básicamente. Ahora, durante el curso, miren, durante el curso va a ser suficiente con que nosotros manejemos nada más décimas. Entonces, no tiene caso usar más cifras por los instrumentos de medición, porque son velocidades, son tiempos. Entonces, no tiene caso usar 20 cifras después del punto. Con una cifra es suficiente. Vamos a dejarlo, al menos que se indique lo contrario. Pero a partir de la unidad 2 en adelante, utilicen nada más una cifra. Redondéelo todos a décimas. Déjenlo en décimas. Por ejemplo, si tenemos un problema, un resultado donde dice que son 2.05 metros, vamos a dejarlo en dos cifras. Eliminamos en décimas, perdón. Eliminamos el 5 porque eso es más de décimas, es en décimas, y quedaría 2.0 si consideramos el 0 como par, perdón. Otro tengo 2.378, entonces lo voy a dejar nada más en décimas, es decir, voy a eliminar estos dos. Como el 7 es mayor de 5, entonces sería 2.4. Entonces así vamos a estar manejando, ¿no? Vamos a estar así manejando durante todo el curso, entonces, por default, al menos que se indique lo contrario. Y está bien, lo redondeamos así los resultados. Bueno. Ahora, si el dígito de la derecha de la última cifra significativa es exactamente igual que 5, seguida de 0, se suprime y se aumenta en una unidad la última. Si esta es impar y si es par, no se aumenta. Vamos a ver aquí. Vamos a suponer. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Recuerden que el 0 a la izquierda vale como cifra significativa. Y yo necesito redondearlo a 3 cifras significativas. O como nosotros lo haríamos en el curso. Otra forma de decir, redondéamelo a décimas, es decir, a 3 cifras significativas, porque centésimas sería 4 y milésimas sería 5. Vamos a poner a décimas, a 3 cifras significativas, para este caso en particular. Entonces a 3 cifras, el 0 pues no cuenta, y entonces como el 4, que es a donde lo voy a reducir, es par, simplemente el 5 se elimina y queda 16.4. Aquí tengo en el siguiente ejemplo 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Necesito reducirlo a 2 cifras significativas, es decir, a unidades. Aquí lo voy a poner en unidades. Necesito esta parte después del punto, redondearlo. Entonces el 0 pues no se cuenta. Como va a brincar del 5 al 1, fíjense, va a brincar del 5 al 1. Como el 1 es impar, sube a 2. Y entonces ya lo redondeé a 2 cifras significativas. Vamos a suponer, aquí tengo otro ejemplo. Tengo 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Lo voy a reducir a 2. Significa que el 50 lo voy a eliminar. Como el 5 es impar, entonces este 5 sube a 6. Entonces cuando es un 5 y el número al que voy a reducirlo es impar, sube al siguiente. Cuando es par, así se mantiene. Como es este ejemplo, tengo 4 cifras significativas. Necesito reducirlo a 2, es decir, dejarlo en décimas. Entonces, este 2, como es par, queda como 2. Si fuera impar, si fuera 3, subiría a 4, pero como es 2, se queda como 2. Si fuera 5, sube a 6. Si fuera 7, sube a 8. Entonces, son reglas así para el redondeo, ¿no? Entonces, eso está igual en la norma oficial mexicana. Ahí está. Este es un resumen. Ahora, si el dígito de la derecha de la última cifra significativa es exactamente igual que 5, seguido de uno o más dígitos diferentes de 0, se suprime y se aumenta en una unidad. Entonces, vamos a suponer aquí,
Aquí tengo 4 cifras significativas y redondearlo con 2 cifras significativas o redondearlo únicamente a decimales. Significaría que tendría que quitar el 53. Como es más de 50, cuando esto es 50 o 500, cuando hay puros ceros de este lado, y este es par, así se queda. Cuando es impar, sube 1. Aquí no importa si es par o impar. Como es más de 50, este sube 9. Aquí está. Aquí igual, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y lo vamos a reducir 3 cifras, es decir, igual a decimales. Voy a eliminar el 56, tengo que eliminarlo. Como este número es mayor de 50, o si aquí tuviera otro número, 0, como es mayor de 500 o tuviera otro número, 5000, como es mayor de 5000, entonces este se queda, y como es impar sube a 8, pero como aquí es más de 50 o más de 500 o más de 5000, si hubiera más ceros o más números acá, y sea impar o par, este sube un número, pues sale 31.8. Entonces recuerden, en nuestro curso vamos a reducirlo hasta décimas, para que no se les olvide. Igual, si quieren manejar todas las unidades, no hay ningún problema, pero no tiene sentido, no tiene ningún sentido hacerlo, ¿no? Entonces, se deben tomar los números, las lecturas de números con algún instrumento de medición. Dependiendo del aparato de medición, habrá limitaciones en la lectura en base al número de dígitos, a la sensibilidad del equipo, o cifras significativas, que son interpretados como resultado. Y esa limitación también va a generar un grado de incertidumbre o error. Como ya les dije, en el caso de la incertidumbre, me lo da el equipo. Generalmente el equipo, a diferencia de los análogos como estos, en los electrónicos, en los digitales, viene una D. Generalmente se usa una D y ese es el grado de incertidumbre o error. La tolerancia. Entonces, por ejemplo, si yo mido con mi temperatura corporal con un equipo digital y me dice que tengo 36.5, va a haber un grado de incertidumbre y generalmente se pone más menos, vamos a poner que sea 0.1, significa que la lectura real va a estar entre 36.5 más 1, 6, o va a estar, o puede estar entre 36.6, 7, perdón, aquí sería 4, perdón, 4, aquí sería 4. ¿Qué significa? Que el valor real va a estar entre estos dos. Entonces, en ingeniería siempre se pone esto. Siempre debe haber un error y siempre se pone. Eso es lo más correcto. A veces no acostumbramos, ¿no? Si alguien, ni modo que le tome la medida al sobrino y le diga a mi tía, ¿sabes qué, tía? Tiene el niño 37.1 más menos 0.2, o sea, en cuestiones así, pues no se aplica, pero en un documento de ingeniería, pues sí hay que decirle. ¿Qué significa? Que es probable que el valor real esté entre 37.3, pero igual esté en 36.8, 36.9. Entonces, podría tener calentura o pudiera no tener. Entonces, esto depende del equipo. Entre más bajo este número, pues más caro va a ser. Depende de la sensibilidad del equipo. Entonces, eso es, ¿no? Eso es lo que en el caso de los equipos. Entonces, la incertidumbre, vamos a ver, hay varios tipos de incertidumbre, pero la más sencillita
la incertidumbre de una sola medida, ¿no? Casi todos los equipos vienen la incertidumbre bueno, de hecho, tienen que venir en los digitales, voltímetros, medidores de temperatura, medidores de velocidad, ahí en la placa debe venir, porque eso lo sacan desde la fábrica. Nosotros lo podemos sacar de forma experimental, pero a veces no. He estado checando, algunos autores dicen que no, es mejor de la fábrica porque ellos tienen mejor control de esas cosas. Bueno, el caso más sencillo de cálculo de la incertidumbre para medidas experimentales es aquel en que para determinar una cantidad hacemos una sola medida directa con un aparato. Generalmente es lo que hacemos. En este caso, el error depende de la precisión del aparato, definida como la mínima separación que se puede conseguir entre las medidas. Esto es, si un amperímetro puede medir 2.4, 2.5, 2.6, la precisión es de 0.1. O la sensibilidad, ¿no? Es parecido a la sensibilidad. No siempre en el caso de los digitales, no siempre la precisión coincide con el número de decimales que aparecen en el resultado. Por ejemplo, si un termómetro digital proporciona los siguientes valores sucesivos de temperatura: 25.0, luego se brinca 25.5 y luego se brinca 26.8, su precisión es de 0.5 y no de una décima de grado. Es por eso se tiene que tener. Esa es la precisión o la sensibilidad del aparato, ¿no? A veces la incertidumbre no necesariamente es la precisión. No necesariamente. Mejor ir a la tabla del equipo, ver cuánto vale la incertidumbre. Generalmente está como D. O el error dice error más menos. Y entonces vamos a suponer que vamos con este termómetro y vamos a la tabla y nos dice que el error o la incertidumbre generalmente viene como D igual a más menos 0.1. Entonces yo tendría que poner, si medí 25.5, porque nada de medios, tendría que poner más menos 0.5. ¿Sí? Aunque generalmente siempre es igual a esto o mayor. No tendría sentido que sea menor. Entonces, por eso en el caso de los digitales tenemos que checarlo. Tenemos que checarlo en la tabla de especificaciones o en el manual. Entonces, una vez determinada la presión de un aparato, la incertidumbre o error de una cantidad medida una sola vez depende del tipo de aparato. Hay dos aparatos, los analógicos y los digitales. Entonces, en los analógicos, aquellos que dan una respuesta continua, típicamente una aguja o algo ahí, una aguja como los barómetros. En este caso se considera como valor de la medida la división de la escala más próxima a la aguja y como error la mitad de la precisión o de la sensibilidad. La razón es evidente: dado un valor en la escala, el intervalo de medidas a las que se asigna dicho valor se extiende la mitad de la precisión por arriba y por debajo de dicho valor. Ahorita lo explico. En los aparatos digitales pues hay que irnos, lo más práctico es irnos a la tabla de especificaciones. Entonces, aquellos que dan una respuesta en intervalos discretos, típicamente el que posee un indicador numérico, eso no hay pierde, venga de 1, 2, 3, o de punto 1, punto 2, punto 3, o de punto 0, punto 5, y luego al siguiente, y así se va. Para dar una lectura, la razón es que para dar una lectura el aparato hace internamente un redondeo y desconocemos si es el entero o más próximo, con lo cual 3.47 se convierte en 3.7 o simplemente trunca la cifra dejando 3.47 como 3.4, por lo que la zona de incertidumbre es mayor. Entonces, en ese caso, en los aparatos digitales, como no sabemos cómo hizo el cálculo, hay que irnos a la incertidumbre que da el fabricante y hay que creerle. En ese caso, a lo que ellos dicen. En el caso de los analógicos, entonces, voy a suponer que tenemos voy a medir el nivel. Recuerden que se mide por esta parte. ¿Dónde cae? Cae aquí. Aquí cae. Entonces, ¿cómo lo mido? Sería 25 punto. Si se fijan en la escala,
brinca a 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que cada de esta división, perdón, aquí es 20, aquí sería 21, aquí sería 22, y sería 22. Entonces, en este caso, tiene 21. Aquí la sensibilidad es de 1, pero yo puedo medir de 5. 21.5 y le pongo más, menos la mitad. 0.5 mililitros.